¿Qué está pasando realmente en el mercado de Miami hoy? Queríamos tocar este tema porque hay demasiada conversación superficial y demasiada gente opinando sin realmente entender el momento que estamos viviendo. Hay personas diciendo que el mercado se cayó, otras diciendo que este es el peor momento para comprar, ¿no? Y otras diciendo que hay que esperar. Y también está el otro extremo, gente que sigue hablando como si Miami estuviera en el mismo boom acelerado de hace 2 o 3 años. Y la realidad es que ninguna de esas lecturas por sí sola describe bien lo que está pasando ahora. El mercado de Miami hoy no está colapsando, pero tampoco está en esa etapa donde cualquier propiedad se vendía sola, ¿no? Cualquier precio parecía justificable y el comprador casi no tenía espacio para pensar. Lo que estamos viviendo hoy es un mercado mucho más selectivo, mucho más racional y mucho más exigente. Y eso cambia completamente la manera en la que una persona debería comprar, invertir o incluso interpretar las oportunidades. Porque cuando un mercado deja de moverse por impulso y empieza a moverse por análisis, cambia el perfil del ganador, por así decirlo. Ya no gana el que entra primero por miedo a quedarse afuera, sino empieza a ganar el que entiende mejor lo que está comprando, ¿no? Y eso para mí es lo más importante del momento actual. Hoy Miami no es un mercado bajo, es un mercado que está obligando a la gente a pensar mejor. Y eso, aunque a muchos les incomoda, en realidad es una señal de madurez del mercado. Eso que acabas de decir, Leslie, me parece clave porque una de las mayores confusiones es interpretar la desaceleración del mercado como si fuera una debilidad y realmente no es así. Hay una gran diferencia entre un mercado que se enfría porque se está corrigiendo después de un periodo de crecimiento acelerado tenemos el mercado que realmente está perdiendo su atractivo. En el caso de Miami, no está perdiendo su atractivo. Miami sigue siendo una ciudad con mucha llegada de capital, con llegada de población de diferentes estados, con interés internacional, que tiene una marca global y de crecimiento que no ha desaparecido. Lo que sí ha desaparecido es la facilidad con la que se podía comprar antes, ¿no? Casi cualquier cosa y esperar que el mercado hiciera ya el trabajo por ti. Y esta etapa ya no es la misma. Entonces, lo que estamos viendo no es el fin de un mercado fuerte, sino el fin de una etapa de complacencia. Porque ya el mercado te exige entender más, analizar más, negociar mejor y dejar de comprar simplemente por emoción. Y eso cambia completamente el juego, porque mientras algunos están asustados o paralizados por la idea de que ya no es como antes, otros están entrando con mucho más inteligencia, precisamente porque ahora sí pueden evaluar, ahora pueden comparar mucho mejor y exigir mejores condiciones. Y aquí es donde yo creo que vale la pena mencionar que el mercado de Miami hoy no está premiando al comprador apurado, está premiando a un comprador más preparado, ¿no? Y eso es un cambio enorme. Durante bastante tiempo vimos un mercado donde el que reaccionaba más rápido tenía ventaja. Si tú veías una propiedad interesante, muchas veces no tenías tiempo ni para pensar demasiado, porque si no hacías una oferta de inmediato, llegaba alguien más y te la quitaba de las manos. Y los vendedores tenían control total y los precios se empujaban con fuerza. Hasta cierto punto el mercado operaba bajo una lógica de urgencia y hoy esa lógica cambió totalmente. Hoy tú ya puedes ver propiedades que duran mucho más tiempo en el mercado, puedes encontrar vendedores más realistas, puedes empezar conversaciones que incluyan negociación de precio, negociación de términos, incluso incentivos, que hace unos años eran prácticamente imposibles. Pero aquí está el problema. Mucha gente ve eso y piensa, entonces mejor espero a que baje más. Y para mí esa es una de las interpretaciones más costosas que puede hacer un inversionista, porque esperar por sí solo no es estrategia. Esperar sin entender qué estás esperando realmente es simplemente quedarte fuera de un momento que puede ser muy bueno si sabes comprenderlo. Y eso es exactamente lo que yo veo con muchos clientes, ¿no? No es que les falte capital o interés, lo que les falta es claridad en el momento de definir una compra. Y es precisamente esa falta de claridad la que a veces se vuelve muy peligrosa porque va a empujar al cliente desde una posición pasiva
y va a empezar a mirar el mercado desde afuera, ¿no? Por qué dicen las noticias o comentarios sueltos y terminan creyendo que de pronto más adelante puede ser el momento perfecto que ellos tienen que invertir. Pero realmente esa señal no existe. Lo que sí existe es la capacidad de interpretar cómo está el mercado hoy en Miami. Y esa capacidad de interpretar del comprador lo va a ayudar precisamente a pensar mucho mejor. Esa va a ser una gran ventaja, porque no se trata de decir qué es lo mejor para comprar el día de hoy. Lo que realmente deberíamos preguntarnos es qué sí tiene sentido comprar hoy y qué no. Y ahí es donde el análisis empieza a ser realmente útil. Claro que sí, Gisela, totalmente. Y ahí quiero detenerme un poquito porque para mí ese es el centro de la conversación, ¿no? No todo Miami se está comportando igual. Y eso es algo que muchísima gente, incluso dentro del rubro, simplifica demasiado. Hablan del mercado de Miami como si fuera una sola cosa, como si todo se moviera al mismo ritmo, o si todo tuviera la misma demanda, ¿no? El mismo nivel de liquidez y el mismo potencial de valorización. Y verdaderamente no. Miami son muchos mercados dentro de un gran mercado. No es lo mismo hablar de una casa en una zona consolidada y de oferta limitada que de un condo en un segmento donde hay más inventario y donde el comprador hoy tiene mucho más por elegir, ¿no? Como tampoco es lo mismo hablar del producto para vivir como de un producto de inversión, ¿no? O de hablar de un proyecto de lujo que de un segmento medio donde la financiación y el costo mensual pesan de otra manera. Entonces, cuando una persona me dice, Leslie, ¿cómo está el mercado? Mi respuesta nunca puede ser una frase corta, porque va a depender de la zona, del tipo de propiedad, del propósito de compra y del horizonte del cliente. Lo que sí se puede determinar con certeza es que hoy el mercado está separando con muchísima claridad lo bueno de lo que no lo es, ¿no? Las propiedades bien ubicadas, con demanda, atractivas para la renta o con buena reventa futura, siguen teniendo fortaleza. Y las propiedades que fueron compradas o lanzadas con precio demasiado aspiracionales en su momento, sin verdadera lógica de mercado, están sintiendo mucho la desaceleración, ¿no?, que comentaste, Gise. Y eso es exactamente lo que debería pasar en un mercado que se está volviendo más sano. Y eso que has dicho, Leslie, me parece muy importante, porque un mercado sano no es un mercado donde todo sube al mismo tiempo sin importar la calidad del producto. El mercado más sano es donde la calidad importa más, donde está la ubicación, donde la demanda real importa también mucho. Y yo creo que eso es algo muy positivo, especialmente para un inversionista, ¿no? Muchas decisiones que se toman desde la emoción o desde la presión por el miedo de quedarse fuera son muy malas decisiones. En cambio, cuando el mercado se calma y todo se vuelve mucho más evidente, donde tú puedes distinguir claramente qué está bien posicionado, qué no lo está, ahí es donde el inversionista, sobre todo el que está bien informado, se va a poder destacar. Hoy una propiedad tiene que responder preguntas mucho más concretas, ¿no? ¿Quién va a rentar aquí? ¿Por qué esa persona elegiría esta ubicación? ¿Qué tan fácil sería revenderla si en unos años quieres salir de esa propiedad? ¿Estás pagando un precio que tiene lógica frente a la competencia actual? ¿No? ¿Y qué presión de costos tienes? También, ¿qué comportamiento tiene ese micromercado el día de hoy, ¿no? Y qué se espera en el futuro. Ese es el tipo de conversación que hoy es más importante tener y que si no lo estás teniendo, entonces no estás comprando de repente estratégicamente y estás simplemente esperando que la ciudad haga por ti el trabajo porque no se hizo un análisis previo, ¿no? Y ese enfoque hoy ya se puede poner muy riesgoso. Es mejor analizar todo desde el principio para que tú puedas estar comprando de manera inteligente y con un propósito definido. Ok, hoy en día el mercado te exige más análisis, más paciencia, más disciplina y ahí se ve realmente quién está invirtiendo y quién solo está persiguiendo una emoción, ¿no? Hoy se ve clarísimo quién tiene claridad en su objetivo y quién está comprando simplemente por un impulso o presión externa. Siempre vas a querer una tasa mejor, un precio mejor,
tener el inventario ideal y tener la certeza absoluta que estás haciendo una buena compra. Pero en bienes raíces, especialmente en una ciudad como Miami, esa combinación perfecta a veces nunca existe, ¿no? Y lo que existe más bien es la oportunidad, es el momento donde ciertas variables juegan a tu favor más que antes y hoy hay más variables jugando a favor del comprador que sí está preparado, del inversionista que sí investiga, que sí se informa. Yo creo que ese punto merece mucha atención, porque una cosa es esperar con claridad y otra muy distinta es aplazar la decisión indefinidamente por el ruido que tenemos alrededor. Si una persona me dice, por ejemplo, voy a esperar porque estoy buscando un tipo de producto muy puntual y quiero ver cómo se mueve este segmento en los próximos meses, eso, bueno, es una decisión, ¿no? Tiene lógica. Pero si alguien me dice, voy a esperar porque no sé si ahora conviene o normalmente lo que hay detrás no es un análisis, puede ser una falta de comprensión del mercado. Y para mí ahí puede estar el error más caro, porque hoy el mercado sí te está dando señales, está diciendo, te doy más inventario, te doy más tiempo, te doy más capacidad de negociación, ¿no? Te voy a obligar a analizar mejor y te premio si sabes diferenciar entre oportunidad y apariencia. Ahí ese es el momento donde entra el rol del asesor, ¿no? Porque en momentos como este el cliente necesita mucho más información, necesita interpretación del mercado, necesita un contexto, alguien que le ayude a decidir mucho mejor, porque a veces tú puedes encontrar titulares en las noticias donde o que vas a encontrar en todas partes, opiniones, em, pero lo que realmente necesita es alguien que le diga, mira, esto es lo que está pasando en esta etapa del mercado, en esta zona, eso es la diferencia entre esta zona y otra, estas son las variables que hoy importan más y eso va a cambiar completamente la experiencia, porque cuando el cliente entiende el mercado, ya no pregunta solamente, ¿es un buen momento para comprar? Empieza a preguntar qué tipo de propiedad tiene una mayor rentabilidad para mí hoy, ¿no? Esa es la pregunta mucho más útil. Realmente yo estoy buscando una propiedad en la que yo quiero invertir como inversión o de pronto apuntando que más adelante esa propiedad se convierta en una vivienda para mí, ¿no? Entonces, esas preguntas son mucho más útiles, son más maduras, es mucho más rentable también y creo que ese tipo de conversación es el que el mercado actual exige. Porque hoy el mercado nos está empujando a eso, ¿no? El mercado nos está invitando a pensar. Y eso, aunque suene menos emocionante, parece muchísimo más interesante para construir un patrimonio real a futuro para nuestro cliente. Y eso último conecta con algo muy importante, Leslie, porque construir un patrimonio no siempre ocurre en los momentos altos del mercado. Muchas veces ocurre en esos momentos donde el entorno parece menos obvio, donde no todo el mundo está mirando la misma oportunidad, donde el que entra lo hace porque entiende algo que otros todavía no están viendo con claridad. Y eso históricamente ha sido parte del juego inmobiliario. Los mercados no van a dar una mayor rentabilidad al que compra cuando ya entendió la oportunidad, sino le va a dar más rentabilidad a quien realmente sabe leer estas etapas. Y hoy Miami está en una etapa donde ya no puedes depender del entusiasmo general, ¿no? Tienes que depender de un análisis comparativo, de un análisis bueno, que en ese momento puede ser muy potente. Entonces, si hoy estás pensando en comprar o invertir en Miami, creo que la pregunta correcta ya no es si el mercado está bueno o malo, la pregunta correcta es si tú estás listo para leer este momento con inteligencia, ¿no? Con precaución, porque oportunidades sigue habiendo y ahora hay más. Lo que cambió es que ahora hay que saber encontrarlas, hay que saber negociar y entender mejor. Y ahí está la diferencia. Si este capítulo te gustó, suscríbete, síguenos y compártelo. Con nosotros será hasta la próxima. Hasta la Bye. próxima.